Buenas noches. Ayer comenzó el juicio contra el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril, imputado por 4 delitos de corrupción. También declararon ayer como testigos en el caso Naves 7 de los 27 consejeros de plaza que fueron preguntados por el desfase millonario en las naves de Codesport. Analizaremos con nuestros invitados la marcha de ambos procesos judiciales y hablaremos además de la propuesta de los expertos de Hacienda de imponer copagos en educación y sanidad en las comunidades autónomas. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción María López Palacín, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Instituto. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando de esos procesos judiciales abiertos en nuestra comunidad y que han aportado novedades. En concreto, ayer comenzaba el juicio contra el exteniente de alcalde de Zaragoza, Antonio Becerril, por, decíamos, 4 presuntos delitos de corrupción. Becerril, en su declaración, dijo que él no había dado ninguna obra a nadie y también que la información que había proporcionado era de dominio público. Bueno, ¿qué os parece la declaración ante el juez de Becerril y esa defensa que ha hecho de sí mismo? Adelante, María. Yo la declaración entera, como todo el mundo, no la tenemos, un poco lo que ha salido en la prensa o los resúmenes que ha habido. Como otras veces ya hemos dicho, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, pues bueno, un voto de confianza. Lo que sí decir es que en aquella época uno de los temas que tenía Antonio Becerril era el de participación ciudadana. Y lógicamente en este caso sí que tiene que tener mucho contacto con la ciudadanía en general, entre las que también están las empresas, y sí que es cierto que en muchos casos, pues bueno, el ayer, por ejemplo, eso sí que lo oí en las declaraciones que hizo después a los medios de comunicación, hablaba de CREA o de CEPIME, no nombró a la Cámara, pero la podía haber nombrado también. Es decir, nosotros muchas veces pedimos información de qué es lo próximo que va a salir para también poder informar a las empresas que van a ir para que se vayan preparando pliegos de condiciones, se puedan presentar. De ahí a que haya una influencia en que se le asigne a alguien, pues hay una diferencia muy importante y hay un camino muy importante que recorrer, y no tiene por qué ser simplemente el hecho de que te informen de que va a salir una serie de condiciones, que estés preparado o estés atento al día X que se van a publicar. Más, pues bueno, pues supongo que lo iremos viendo conforme vaya siguiendo las sesiones del juicio. Complementando lo que dice María, yo creo que hay una cuestión también, y es que el proceso ha sido demasiado largo. 4 años para hacer este proceso. Pues realmente una justicia es buena cuando es rápida, es decir, la eficacia de la justicia también se mide en su rapidez, porque vaya sufrimiento el de Antonio Becerril estos 4 años esperando este proceso. Y luego la segunda cuestión, para complementar también lo que comentaba María, la otra parte que que se veía en sus conversaciones, que yo también he leído por la prensa, que no las he leído entera, es lo que tiene que ver con que ha pagado cuotas a los afiliados del Partido Socialista en Villamayor, ¿no? El modelo de funcionamiento del Partido Socialista, al cual pues conozco porque durante unos años he pertenecido a él, es un modelo que siempre yo he dicho y he escrito que es un modelo muy antidemocrático, es decir, en la medida, como puede ser el de otros partidos, pero que conozco menos el de otros partidos, ¿no? En la medida de que esas cuotas que él paga, él dice que las paga porque él gana dinero y los afiliados no pueden pagarlas, entonces él quiere pagarlas, eso significa que tiene, entre comillas, un voto cautivo o un voto sumiso. Ese voto cautivo, ese voto sumiso, es el que posibilita que determinadas personas puedan ser concejales, incluso luego pasen de concejales a diputados regionales, como algún otro concejal que hemos visto, porque en base a esos votos dominan las agrupaciones. Es decir, entonces por eso se profesionaliza, saltan de un sitio a otro, y entonces, claro, eso es una explicación de lo que él puede plantear y que puede tener en alguna medida ese voto que, como digo, es un voto cautivo, y es un voto que, cuando yo comentaba que las primarias no es la única alternativa para democratizar un partido, que había que hacer otros procesos de democratización, pues evidentemente es esto, es decir, la posibilidad de que no existan estos modelos de funcionamiento que son muy poco democráticos. Eso sería una explicación para entender la otra parte que tiene que ver, para entenderla, y como dice María, sin ánimo de prejuzgar para nada que los jueces o el jurado popular determinen en su caso, pero eso sí, por favor, ya vale más rapidez, porque es insufrible una justicia que sea tan lenta. Es que no es justicia al final. Que se agilice, ¿no? Todo. Vamos a suponer que efectivamente María, es culpable y que ha habido una asignación que no era para la mejor oferta. Es decir, al final han pasado un montón de tiempo, es una obra que ya estaría, obras que ya estarían hechas, que no se las ha llevado el mejor, que probablemente haya costado más dinero, que haya habido un desvío de dinero.
Y es lo mismo que estamos hablando con otros casos de los que hablaremos después. Sí, hablaremos si ahora es enseguida. tiempo que ya ha pasado, que no se puede volver atrás, dinero que no se va a recuperar de ninguna forma, o sea que un poco lo mismo que decías tú, ¿no? Que todo tendría que ser más rápido. Yo creo que estamos en esta comunidad autónoma en la que se puede hacer una bonita obra de teatro. Una bonita obra de teatro. 27 cargos públicos desfilando por el juzgado, que han formado parte en otro caso, en otro proceso. Sí, en otro proceso, pero al final estamos hablando de plaza, y no es que estemos hablando de aquí el del tema de Antonio Becerril no es el tema de plaza. Yo creo que han coincidido en el tiempo, pero son diferentes, como el tema de la muela lleva una cantidad de tiempo también difícilmente entendible. Sí, pero al final lo que digo es, bueno, al final me da igual, el concepto naves, que además es exactamente da igual, es decir, estamos hablando de precios, pero estamos hablando de precios injustificados, estamos hablando de liquidaciones infladas, estamos hablando del desfase de lo que ha supuesto la plataforma, de lo que ha supuesto o puede suponer a fecha de hoy, porque empezamos con 40. O sea, que estás hablando de plaza, no de Becerril. Benito está hablando de plaza ya. Sí, claro, porque todos llevan un ritmo, y entonces, claro, al final empezamos con 40, con 60, ahora con 100, más allá de lo publicado. Es decir, que ya veremos a ver. Pero es que hay muchas cosas en el tema de las naves, hay pagos en especie, hay tema de saneamiento de tierras, o sea, y yo creo que cuando he dicho lo de la obra de teatro, porque es una bonita escenografía, oye, es que esto es muy curioso. Es que al espectador que nos está viendo, es que hay que decirles públicamente que determinada gente ha malversado dinero público. Pero hay que decírselo así. Con nuestro dinero han hecho mal uso del mismo. Se han blanqueado capitales, porque lo está diciendo la propia juez. Se ha falseado documento mercantil. Por tanto, hay cohecho, hay prevaricación. Y luego una cosa. O sea, que estás juzgando antes que juzgar. No, en absoluto. Tiene su riesgo No, en absoluto. Es muy ya voy a poner la palabra presuntamente, como todo el mundo dice. Vale, pero con todo lo publicado, tiene su riesgo. Que es igual. Pero bueno. Tiene su riesgo, porque a veces hay procesos que se dilatan muchísimo en el tiempo. Luego yo no sé qué pasa en las instrucciones si al final quedan en nada, Benito. Con lo cual tiene su riesgo. Sí, pero para mí, Pilar, hay una cosa. Para mí hay una cuestión. Sí, pero para mí hay una cuestión que has planteado antes que para mí es urgente. Mira, lo hemos dicho alguna otra vez aquí. Lo más urgente que hay para todo lo que ocurre en estos temas es, de verdad, atajar el tema de la corrupción. He dicho la obra de teatro consciente de lo que decía, porque si recordáis, el 5/5 del 2013, en un periódico americano, en el New York Times, aparecíamos como ejemplo con la alcaldesa de La Muela. Aparecíamos como ejemplo de las cosas que no se pueden hacer. El mismo periódico hablaba de que estábamos hablando ante 1000 casos de corrupción en este país. Por tanto, coincido contigo, la corrupción no puede atascarse en los juzgados. La Fiscalía tiene que tener más medios. Y además hay que dar un salto a esa inactividad que hay que darle. Y como decía una personita ahora al salir en la plaza, me dice, no sé qué vas a decir hoy en la televisión, pero hay una cosa que sería bueno que dijeras. Dice, sería muy bueno. Hombre, que el empleo público puede avanzar en el tema de la justicia, porque van a hacer falta muchos jueces para tantos corruptos. Bueno, hay que recordar también que ayer declaraban como testigos 7 personas que fueron consejeros de Plaza en 2010 y que ninguno de ellos ha declarado que conocía esas informaciones sobre las supuestas irregularidades. Entonces también cabe preguntarse por qué el Consejo, esos consejeros no se conocían esas irregularidades, por qué no se llevaba las facturas o ese tipo de cuestiones a los consejos. María. A ver, en alguna ocasión yo ya he hecho también referencia al Consejo de Administración. Es decir, a ver, si de verdad no tenían conocimiento de nada y no sabían absolutamente nada, y no lo estoy poniendo en duda, simplemente digo, si de verdad es así y todos coinciden, entonces significa que en ningún documento oficial se estaba haciendo o se estaba plasmando esta información. Es decir, la información no necesariamente la tienes por qué poner muy detallada, simplemente tú puedes poner una partida que englobe absolutamente todo y darle al Consejo de Administración un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias o un presupuesto que sea muy resumido y en función de lo que el Consejo te solicite, dar una documentación mayor. Si no sabe nadie nada,
solamente puede ser que efectivamente en esa documentación nunca ha estado esta realidad de coste, o que aún así estando y no han advertido las diferencias que había sobre lo presupuestado y entonces nadie ha preguntado. Pero parece que hay una contradicción, María, porque hay algunos consejeros, quizás los que vienen de la rama socialista, que dicen que sí que se sabía, que se conocía, y en cambio por el contrario el consejero que era de la Junta, que era el teniente alcalde, que era Antonio Gaspar, él dice que no tenía información suficiente, que no se conocía, que no se sabía, claro, es que con lo cual hay ahí como una disparidad de criterios. Pero yo la verdad es que tengo la duda de sobre todo la época temporal, porque es que Antonio fue, porque era entonces teniente alcalde, pero fue muchos años, pero en los primeros, y lo que se están juzgando es más o menos de la mitad en adelante, porque Plaza empieza en el 98, pero ¿vale? Yo creo que Antonio coincide con... Del 98 al 2004, coincide 2005. Con Eduardo Banderes de consejero. Sí. Y coincide con Javier Velasco de consejero. Pero eso yo creo que son los primeros años de... Claro, y Javier Velasco de consejero y Eduardo Banderes de consejero dicen una cosa que no es la misma cosa que dice Antonio Gaspar, A ver, si yo la verdad es que María no lo sé, te lo pregunto si tú a das ti. todos los datos, tú puedes poner pues una partida que pensaba según el presupuesto que iba a costar 30, que ahora cuesta 48, ¿vale? No me sé las cifras exactas, pero bueno, los 18 millones de subida, de 30 a 48 y te estás pasando del presupuesto en 18, entonces lo normal en un consejo de administración en el que haya tanta gente es que preguntes porque hay ese desfase, ¿vale? Entonces, si habiendo 27 consejeros no ha preguntado ninguno, o realmente pasaba muy rápido ese tema, o no se prestaba atención, o directamente no se daba esa María, información en el Consejo de Administración. Todo esto no sale por ninguno de los que está dentro de cara a las irregularidades, sale por alguien de fuera. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Bueno, sale por el nuevo gerente y claro, sale por un ex trabajador. Claro, exactamente, claro. Entonces, pero cualquier consejo de administración, pero eso... Pero no sale por el consejo de administración o por un ex consejero, claro, por un ex trabajador de una de las empresas supuestamente Por eso digo, vale. es curioso. Lo que pasa es que, Benito, yo creo que en el tema de Plaza, que lo comentaba con María, es decir, María sabe más el funcionamiento de un consejo de administración, por eso le preguntaba yo que había como diferentes versiones de lo que pasaba en el consejo de administración y vuelvo a repetirlo, según fueron los consejeros socialistas, incluso la versión de... No, porque han sido los primeros también en ir a... que además lo de Alfredo Bonet no coincide tampoco con los consejeros socialistas, sino que parece que es otro matiz. Antonio Gaspar tiene un matiz diferente y diferenciador. Entonces yo no sé cómo funciona un consejo de administración, porque yo no he estado nunca en un consejo de administración, de la misma manera que os he podido contar que el funcionamiento del PSOE puede justificar de alguna medida lo que ha hecho Antonio Becerril. Yo no digo que lo comparta, pero es una forma de trabajar dentro de algunos partidos políticos si yo pueda conocer esto y entonces explica lo de Antonio. Entonces yo no sé cómo funcionan los consejos de administración. Pues en este caso lo normal... Pues eso lo decía yo, María, lo normal es que se tendría que saber todo. A ver, no todo, quiero decir, no pero sí lo más importante, María. No tienes que mirar hasta el final, pero sí que, por ejemplo, una asignación de una obra importante, a lo mejor la contratación pues de gerente o de un personal muy importante. ¿Y un desvío importante? Y un desvío importante siempre que en las cuentas esté reflejado. Claro. Entonces, si en las cuentas no está reflejado, es imposible que el Consejo de Administración hay una cosa muy sencilla. Bueno, entonces aquí la clave está. Hay una cosa muy sencilla, Pilar. Yo pertenezco a una organización. Pertenezco a una organización. Y tengo la obligación de conocer las cuentas de mi organización porque de mi voto... Pero las que te dan... Claro, y si no exigir la documentación pertinente para realmente... Claro, pues por eso te estoy diciendo, si esa documentación no la oficializan, es imposible que tú lo puedas saber. María, que es una experta en ese tema, yo le pregunto, es que es muy importante si aparece o no aparece esas cuentas del Consejo de Administración, porque si no aparece hay una responsabilidad distinta que si aparece. Es que el tema no es menor. Pues como no tenemos nosotros las cuentas, pues el tema no es menor, porque si realmente aparece, todo el Consejo de Administración está evidentemente. Claro, pero todo el Consejo de Administración está implicado en este desvío que ha habido, pero si no aparece en el Consejo de Administración no está implicado, con lo cual la responsabilidad es de otros. Ya no la responsabilidad de todos, sino la responsabilidad solo sería, en este caso, el consejero delegado, viceconsejero, Carlos Esco. Entonces, claro, el tema es muy distinto, no es un tema menor el que estamos hablando. Yo creo que es que cuando hablemos de los temas tenemos que ser rigurosos y centrar el problema. Como testigos, bueno, mañana siguen las declaraciones de 9 testigos más de este caso. Estaremos atentos a las novedades, pero vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a hablar de la reforma fiscal. Los expertos de Hacienda del ministro Montoro han planteado
una propuesta para la reforma entre la que incluye que las comunidades autónomas puedan implantar el copago en los servicios públicos, en concreto en educación y en sanidad, para financiarse, para obtener nuevas vías de financiación. Bueno, ¿qué os parece, Benito? Comenzamos por ti. Esta propuesta de reforma fiscal en general y en concreto de esta línea que avanzan los expertos. A Benito le gusta mucho, ¿no? Esta reforma, Benito, estás encantado, ¿no? Yo lo primero lo vas a decir que está estupendo. Por primera vez vas a decir que está estupendo, Benito. Yo como está Pilar, igual de ella conoce más administración por dentro. Por esto les pagan, ¿no? A estos. ¿Les pagan? No, creo que han dicho que son asesores. Pero no, que además han dicho públicamente que lo hacían gratis y sin abono. Que hacían gratis. Pues a lo mejor porque el espectador es bueno, a lo mejor a este grupo de expertos tenía que haber ido la señora María, esa que con 1.000 euros tiene que dar de comer a 4. Porque seguramente... Yo creo que María no. Digo, la señora María ama de casa... Benito, qué susto le has dado a María. No tiene... Que estamos aquí, que nos conocemos de todos los hermanos. No tiene carácter peyorativo esa definición. Vale. Yo, no obstante, fíjate que no soy... Voy a decir una frasecita, es decir, que no me caracterizo porque realmente aburrir al personal con todo lo que han dicho estos señores, ¿no? Que yo creo que... Como ha dicho todo el mundo, como ha dicho todo el mundo, bastante sesgo político tiene. Pero yo me voy a permitir, para que lo entiendan los ciudadanos, lo que debería ser una reforma fiscal. Yo me he preocupado estos días, después de leer ese panfleto, de lo que realmente necesitaría este país como una reforma fiscal. Ya lo ha calificado como panfleto. Sí, lo he dicho como panfleto. Y estamos de acuerdo. ¿El país necesita una reforma fiscal? Sí. ¿Debe ser progresiva y que el que pague el que más tiene? Sí, cosa que no lo dice. Segundo lugar, ¿debe ser la reducción del fraude fiscal uno de los objetivos? Sí, curioso. El círculo de empresarios, y me he permitido leer el acta, habla del fraude fiscal de 70.000 millones de euros. Pero eso ya se sabe, es conocido, no solamente le he dicho el círculo de empresarios. Los propios inspectores. Sí, los inspectores lo sitúan. Con un 30 y pico por ciento de economía sumergida. Sí, pero claro, desde luego. Los trabajadores de Hacienda hablan de 90.000 millones, por tanto, vamos a atajar el fraude fiscal. Pero que el fraude fiscal no es solamente el dinero que está fuera, que también es la economía sumergida, no nos olvidemos. En tercer lugar, la desaparición, como he dicho antes, y que además a veces debería de pagar más quien menos paga, quien más gana. Y a veces que me tomáis el pelo, es decir, la desaparición de los refugios fiscales con la SICAD, que permiten tener rentas o patrimonios. Exacto. Está bien. Habría que hacer una reforma de la legislación contra esos refugios fiscales. Pero fijaros que hay una cuestión que yo creo... Pero ese panfleto que tú dices, creo que del fraude fiscal habrá poco, ¿no? No habla nada. Pero tampoco habla de la gestión fiscal, que debe ser la imposición de las rentas Bueno, pero entonces, Benito, cuéntanos qué dice, porque claro, no nos digas lo que tú quieres, cuéntanos también lo que dices, porque te lo has leído. ¿Dónde plantea él fundamentalmente? En el copago. En el copago. Y como Pilar, tú no quieres que la señora María, que tú decías, pague, pues entonces, ¿por qué no puede pagar con 1.000 euros la pobre? Y como Pilar ha hecho referencia al copago, yo creo que estos expertos, primero en salud, deberían decir dos cosillas que yo considero importantes. Digo en nuestra comunidad y a nivel del país. El 16,83% de los pensionistas no retiraron alguno de los medicamentos prescritos a partir del establecimiento del copago. Esta retirada significa para rentas más bajas, lo cual eso implica realmente una pérdida de salud. Es que realmente, Benito, no. Es decir, el gasto sanitario Benito, a todos los niveles. Quiere decir que la fórmula de copago ya la hemos visto y hemos visto cómo realmente hay rentas que no pueden acceder al copago y por eso no se están dispensando medicamentos que puedan llevar. Por lo tanto, de expertos, yo a la entrada decía, ¿y qué podría decir de estos? Y he leído alguno que, por tanto, ya no es frase mía, que dice, estos mandris, ¿no? Otro segundo calificativo. Es curioso que una reforma fiscal debería tener, cuando una reforma fiscal que ha presentado... más el Real Zaragoza, venga. No, comisiones sobre que María quiere hablar del Real Zaragoza, es que hay que darle la opción a María, a ver si nos da tiempo, hay que darle la opción a María que hable del Real Zaragoza, que es una frofa como tú del Real Zaragoza. A ver, yo creo que el gran problema de plantear el copago es que se rompe un principio fundamental, sobre todo en los dos aspectos que plantea el copago, que es una sanidad universal y una educación universal para todos los ciudadanos. Se rompe el principio de equidad, es decir, yo creo que eso es lo realmente problemático.
problemático. En el tema que yo puedo conocer más, en el tema de educación, si planteas una educación obligatoria gratuita, no puedes pagar por ella. Puedes pagar la que no sea ni obligatoria ni gratuita. Lo que pasa es que en un sistema equitativo y un sistema que busque la equidad y la igualdad, esas personas, una vez que terminan la obligatoria, tienen que tener las becas suficientes para poder seguir. Ese es el tema. Es decir, yo creo que tenemos que ser muy prudentes a la hora de distinguir los temas. Y claro, en el tema de sanidad, el tema de copago, lo que puede provocar es lo que justamente ha planteado Benito, que hay personas que no vayan a la sanidad porque no puedan pagarla. Con lo cual yo creo que la joya de la corona que todo el mundo siempre ha dicho que es nuestra sanidad y nuestra educación, sobre todo nuestra sanidad, se está rompiendo. Y yo creo que es muy peligroso porque teníamos una sanidad muy buena y mucho menos costosa que en otros países europeos que tenían una sanidad peor y más costosa. Entonces yo creo que ir contra estas dos columnas vertebrales no parece lo más adecuado de una verdadera reforma que yo creo que el país necesita. Y la reforma que el país necesita, que alguna vez hemos hablado aquí, y yo creo que María también está de acuerdo, es fundamentalmente, bueno, que paguen más quien tiene que pagar más, que se haga mucho más equitativa el sistema de impuestos para conseguir unos ingresos mayores, que esa es la clave, y sobre todo que es fundamental que se vaya contra el fraude fiscal, que es uno de los temas más duros de este país. María, que no carguen los impuestos indirectos, que ya basta. Yo no he leído el documento entero, lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que hay una multitud de impuestos y de tasas en este país que eso sí que hay que hacer una reforma y hay que simplificar, y sobre todo, bueno, pues en nuestro caso de empresas que estamos trabajando en distintas comunidades autónomas, pues muchas veces es un verdadero problema conocer la legislación propia que tiene cada comunidad autónoma, todo en cuanto a tasas, a modificaciones de normativa y demás. Entonces, sí que hay que simplificarla, pero tampoco las comunidades autónomas están dispuestas a dejar parte de sus ingresos, porque al final también está el propio déficit de las comunidades autónomas. El principal problema es que se está asumiendo una reforma, o se quiere hacer una reforma en un tiempo de crisis en el que el ciudadano está mal, la empresa está mal, el gobierno está mal, la autonomía está mal, el ayuntamiento está mal. Entonces es muy duro asumir bueno, pues, estas reformas en estos momentos. A mí hay cosas que sí que me parece que están bien, es decir, por un lado, en un momento dado poder bajar unos impuestos, y aunque vas a tener menos ingresos por esa vía, pues muchas veces desde nuestro lado también hemos dicho, a mí quítame subvenciones, que yo no vivo gracias a las subvenciones, me ayudan, pero si no están, espero seguir viviendo y me va mucho mejor tener una liquidez mayor gracias a la disminución de algunos impuestos, y otras formas, como hemos dicho a veces, que no tiene que ir siempre contra los salarios, sino contra el coste de personal, porque a cada empresa, cada trabajador nos cuesta un 35% más de lo que le estamos ahora pagando. Con la tarifa plana ya no, bueno, si os parece, no nos queda tiempo. Es decir, que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que al final no puede ser es que de un paquete de medidas cojamos unas sí y otras no. Habrá que elegir algo que sea equitativo y que vaya en todas las áreas. Decía que como nos quedaba poco tiempo y a María le apetecía a Benito, que es que somos futboleros a Benito los dos. También. Yo les cedo mi tiempo a los dos, les cedo mi tiempo que no soy futbolera. Vamos a dedicar estos últimos minutos a la situación del club. Cumple 82 años en medio de una de sus mayores crisis, no solo deportivas, también societarias. Ayer cesaba el entrenador Paco Herrera y parece que Víctor Muñoz va a ser el sustituto. María, ¿cómo valoras lo que está pasando? ¿No? Lo hemos comentado pues muchas veces antes de entrar en la tertulia, porque al fin y al cabo está muy cercana al fin de semana, ¿no? Y la verdad es que a los que nos gusta el fútbol y sobre todo los que somos seguidores del Real Zaragoza, sigamos yendo al campo o no, pues nos da mucha pena ver las circunstancias en las que está ahora el campo, la inseguridad que tenemos ahora, y venga quien venga, pues la verdad es que el pobre va a ser un marrón el que le cae, porque con 12 partidos por delante pues es muy difícil. Nada, yo la verdad es que lo veo difícil. No sé si nos quedaremos en segunda, si ascenderá, si bajará, pero en cualquier caso si baja, desaparecerá María, desaparecerá en la situación económica. ¿Cabe la posibilidad, creéis? Yo creo que sí, porque la situación económica que tiene es muy dura, y bueno, hay otros equipos que antes, a la hora de cuando han descendido en situaciones parecidas a la nuestra. ¿El Racing de Santander le pasó el Salamanca? ¿O el Salamanca? Creo que fue Salamanca. Benito. Pues yo la verdad es que he hecho en falta de hace 5 años, cuando estábamos por Montjuïc y veníamos tan contentos, 10 años, perdón, cuando estaba en Alemania ese día. Cuando veníamos tan contentos de ganar en un partido lleno de madridistas, en un bar lleno de madridistas. Yo lo único que deseo y fíjate, hablo en primera persona para mi Real Zaragoza, porque soy socio hace mucho tiempo, y porque esto es el disgusto, ¿no? Nos confundamos con el ascenso, ahora con lo de esto. A mí ojalá que realmente podamos crear equipo de cara a futuro. ¿Que se tiene que ir a Agapito? Pues hombre, por descontado que se tiene que ir a Agapito. Y como no me lo vas a preguntar, pero el que quiere comprar por 2 millones, y esto sí que lo podemos decir, García Pital, que me te ha salido, que de verdad, este es un club nuestro,
vamos a ver si lo tenemos nosotros como socios y podemos ser un ejemplo de verdad de lo que realmente queremos. Pero es que, hijo, es que el Agapito, que antes hemos nombrado el tema de Plaza, con lo de Codesport, con todo esto, pues oye, que nuestro equipo de Real Zaragoza no se convierta en una banda de chorizos, que no se convierta de verdad, porque hay un sentimiento detrás del Zaragoza y de ese escudo muy importante. ¿Que no se convierta o realmente ya es una... Que no se convierta a futuro, pero que ya, ahora lo ves. Ahora lo ves, no se convierta. Bueno, ves. yo no soy futbolera, a mí me gusta muy poco el fútbol, pero me da también mucha tristeza ver la situación del Real Zaragoza. Y como ya sabéis que tengo siempre la debilidad de buscar un poco las fuentes, dado mi condición de profesora de historia, yo creo que había que buscar el comienzo de por qué se ha producido esta situación. Y recordemos que el comienzo es porque un poder político quiso entrar en el Real Zaragoza porque le parecía, como lo he escrito, lo puedo decir, le parecía que el Real Zaragoza era un lugar clave, un lugar importante. Exacto. Para crear país, para crear sociedad, para crear Aragón. Ellos pensaban que dominaban todas las instituciones y todas las estructuras de poder y les faltaba dominar una como el Real Zaragoza. Por eso se hace una operación que todo el mundo conoce, que el Heraldo lo ha escrito, es decir, Miquel es muy buen, Miquel Gay es muy buen comentarista de esto. Claro, y entonces el problema está que el Real Zaragoza comienza con una historia en ese momento y la gente que sabe de fútbol siempre dice que a partir de aquel momento empieza una historia que decae el Real Zaragoza y que incluso en los ámbitos futbolísticos, pero de los responsables de equipos de fútbol, el Real Zaragoza, que tenía buena fama, empieza a tener muy mala fama. Empieza, no, o sea, bueno, vamos. Entonces, claro, tenemos que ir ya, entonces, qué decir, es una situación de un profundo deterioro a todos los niveles, lo cual realmente es una profunda lástima para esta Bueno, ciudad. cerramos con esos deseos positivos de Benito, ¿no? Que gane el siguiente partido. El domingo. Tenemos que terminar. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Les dejamos con el programa Aragón sobre Ruedas y volvemos mañana.